Hola, bienvenidos a la Radio Televisión Municipal Motrileña, bienvenidos a Telemotril. Hablamos de programa que realizamos desde el Centro de Desarrollo Turístico de nuestra ciudad. Un programa que en el día de hoy lo queremos dedicar a la escolarización en nuestra ciudad, a la escolarización en Motril, porque estamos en ese periodo donde la práctica totalidad de los niños deben de ya estar inscritos en un centro escolar de cara al próximo curso escolar, el 2017-2018. Sobre todo esos niños que nacieron en el 2014, que cumplen ahora los 3 años y que se inician y tienen su primera aproximación a un centro escolar. Como es lógico, en este programa hablamos tenemos miembros de la Comisión de Escolarización, tanto en primaria como en secundaria de Motril. Voy a comenzar presentándoles y lo voy a hacer por mi derecha. Concretamente está la directora del Colegio Arcoíris de Motril, Carmen Mingorance. Muy buenas. Muy buenas. Tengo al presidente, o está aquí con nosotros, el presidente de la Comisión de Garantías de Infantil, Primaria, Educación Especial y director del Colegio Virgen de la Cabeza, Miguel Delgado. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y en la parte contraria, ya saben que en este programa no hay ni un lado ni otro, simplemente ha sido la situación en la que se han colocado al principio de este programa. Antonio Ramírez, director de APROMO y miembro también del Consejo Municipal Escolar. Muy buenas. Hola, buenas. Y por último, Juan Manuel Ortiz, que es jefe de estudio del Instituto de Enseñanza Secundaria, la Zafra de Motril, y secretario de la Comisión de Escolarización en el apartado de secundaria. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y si les parece, pues vamos a comenzar el programa, y lo mejor es hacerlo tanto con el presidente como con el secretario de esta comisión para saber, ¿existe o no existe problema de escolarización en Motril, Miguel? Bien, si hablamos de datos, de números, decir que en principio la oferta educativa de unidades que se hacen, y nos centramos fundamentalmente en 3 años, que es donde comienza el acceso al sistema público de enseñanza. Decir que la oferta en principio es concretamente 23 unidades de infantil de 3 años para todos los centros que conforman la comisión de escolarización de primaria, que son en total 17, contando los 2 que tenemos en Varadero. No ha existido, por lo tanto, problema en Motril, ¿no? No, Juan Manuel. de ningún modo, y además, en cualquier caso, una vez que pasa el periodo de admisión y llega el periodo de escolarización, bueno, nosotros garantizamos que haya plazas, y si no, la dirección provincial, la delegación provincial, nos va a dar las unidades que sean necesarias. O sea que en ese sentido yo creo que la gente puede estar tranquila, que está garantizado que todos los niños de Motril van a estar escolarizados en secundaria. No existe, pues en vuestros centros respectivos no ha existido ningún problema, ¿no? Carmen. No, de momento en mi centro no hay ningún problema, pero sí quiero hacer un poco referencia a los centros educativos que están situados en unas zonas más desfavorecidas, y entonces ahí las ratios deberían ser un poquito más bajas. Aprovechando este momento en que ha descendido la natalidad, yo creo que la Consejería de Educación tenía que ser un poquito, yo qué sé, ponerse un poquito más de nuestra parte y no exigirnos la misma ratio que a zonas del centro de Motril o de otros sitios que están más superpoblados. Si te parece, Carmen, hablamos ahora después de ese problema que se puede suscitar en algunas zonas de Motril. Perfecto. Un problema que ya el otro día teníamos oportunidad de hablar sobre el absentismo, debido a que cierto grupo poblacional pues tiende a lo mejor a no ir a clase, o tiende a ni siquiera a escolarizarse por los diferentes problemas. En el caso nuestro de educación especial, por hacer mención a la pregunta que tú has hecho antes, problemas no existen nunca en los centros específicos de educación especial, porque el alumnado no viene impuesto desde la Junta de Andalucía, ¿no? Desde la Delegación de Educación. Son los EOEs quienes hacen las derivaciones y envían a través del equipo técnico provincial de la delegación territorial a ese alumnado a los centros específicos, con lo cual el cupo o no cupo que existe en los centros de educación especial no es tal. Simplemente alumno que se nos deriva, alumno que tenemos que acoger. Eso iba a decir, que vosotros tenéis que ampliar o reducir dependiendo la demanda que tenéis en un momento dado. Efectivamente, comentaba esta mañana ahí abajo con José Manuel el tema nuestro precisamente.
me decía, bueno, en el caso de que cuando llegan alumnos, si no tenéis cupo, ¿qué hacéis? Digo, bueno, pues acumular más alumnos, subir la ratio, con el fin de que la siguiente convocatoria de conciertos podamos ampliar unidades. Es decir, la única opción que tenemos los centros de educación especial para poder ampliar unidades es sobrecargarnos un año para tener suficientes alumnos como para poder solicitar a la Junta de Andalucía unas nuevas unidades que hagan que ese ratio se ponga otra vez en condiciones y baje a la media normal, ¿no? Hay una cuestión. A nivel nacional se está hablando mucho de que la población en España está descendiendo considerablemente. Bueno, vamos a quitar ese considerable, está descendiendo y que en algunas zonas determinadas de España eso no se da. Motril, ¿existe descenso poblacional? ¿No existe descenso poblacional? ¿Habéis detectado que en este último curso, que va a empezar el próximo año, se ha aumentado, se ha disminuido el número de solicitudes? Los datos que tenemos, concretamente de 2013, fueron datos facilitados por el Ayuntamiento de Motril. Los nacidos en 2013, que son los que se escolarizaron el curso pasado en 3 años, había una población de 470 nacidos en ese año. Para este curso, nacidos en 2014, son datos también que nos ha facilitado el Ayuntamiento, nos han facilitado, he sumado, y hay 507 alumnos. Quiere decir que el descenso grande se produjo el curso pasado, en la escolarización del curso pasado. De hecho, algunos centros lo sufrieron. El curso pasado hubo 2 supresiones de unidades en la escuela pública, concretamente en el colegio Mariana Pineda y en Los Álamos. Entonces, ahí hubo un descenso. Este curso, o para el curso próximo, 2017-2018, la oferta ha sido la misma del curso pasado y luego ya veremos en función de las solicitudes que haya en cada centro cómo queda toda la escolarización, porque la cuestión de escolarización es un proceso muy largo que acaba, concretamente en primaria, acaba el 10 de junio. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos en periodo de solicitudes, ha sido periodo de solicitudes, etcétera, etcétera, pero es del 1 al 8 de junio cuando se formalizan las matrículas y esos ya son los datos reales fehacientes, porque perfectamente cualquier familia puede solicitar ahora puesto escolar y llegado el 8, hasta el 8 de junio puede ocurrir cualquier circunstancia. Quiere decir, por tanto, que del 1 al 8 de junio es cuando certificamos matrículas y tenemos 2 días más, 48 horas, para cada centro, si surge alguna vacante, poder, entre comillas, tirar de su lista para darle respuesta a aquellas solicitudes que haya habido. Juan Manuel, en el caso de la secundaria, ¿se está empezando ya a notar esa bajada poblacional o todavía no se está notando? Pues bueno, nosotros este es el primer año que tenemos la presidencia de la comisión y yo datos de cursos anteriores no dispongo. Sí es cierto que, bueno, sí hay unas 600 plazas escolares reservadas para alumnado de nueva incorporación y en principio es suficiente. Ya le he dicho que si, dependiendo del centro, bueno, en nuestro caso en la Zafra, cubrimos en estos últimos años todas las plazas y tenemos lista de espera y lo que ocurre es que en todos los centros no es igual. Entonces es un poco... Yo creo que atender se atiende a todos y suficientes plazas hay. En relación al número exacto de alumnos que ha habido otros años escolarizados, no le puedo dar el dato, porque no lo tengo, no dispongo de él. Y pregunto yo una cosa que me surge sobre la marcha. En el Motril aumenta en la entrada de niños del 2014. ¿Eso qué significa? ¿Que aumenta el ratio de niños o que se van a recuperar aquellas unidades que, por ejemplo, se perdieron? Como decíamos antes, todo está en función de que el número de matrículas que haya en cada centro. En principio, todos los centros tienen una serie de unidades autorizadas. Quiere decir, pues, número de unidades por 25 alumnos unidad, excepto algunos casos en concreto que hay una ratio inferior en esas unidades, en algún centro. Entonces va a ir en función de las solicitudes que haya habido y cómo vaya todo el proceso de escolarización. Lo digo porque retomando tu pregunta, retomando tu pregunta cuando has comentado antes si en Motril ha bajado el número de alumnado en estos últimos años y en otras zonas de España ha aumentado, comentarte que sí, que vamos, está comprobado y cotejado que las grandes ciudades, desde que se inició la crisis,
bueno, llegó un momento en el que todos sabemos que los migrantes, muchos regresaron a sus lugares de origen. También es cierto que muchos migrantes eran los que tenían mayor número de hijos, con lo cual se medio rejuvenecía lo que era la población española, y llega un momento en el que esos migrantes se encuentran sin trabajo y gran parte de ellos tienen que regresar a sus países de origen, y otros se desplazan de las zonas más pequeñas o zonas costeras, muchos de ellos se desplazan a grandes ciudades. De hecho, Madrid, Barcelona, las grandes poblaciones han acogido bastantes migrantes. Llega un momento en el que efectivamente eso ha afectado a muchas poblaciones de España en las que el número de alumnado ha bajado bastante, ¿no? Que se haya hecho un esfuerzo por parte de la Consejería para equilibrar un poco, mantener, incluso bajar un poco la ratio y aprovechar esa coyuntura para ofrecer u ofertar una mejor calidad en la educación en base a una menor ratio, yo creo que no ha sido así. Bueno, ha habido unos años que medio se ha mantenido, pero al final poderoso dinero del caballero, y llega un momento en el que, claro, han tenido que reducir unidades y en lugar de aprovechar esta coyuntura precisamente para mejorar esa calidad y bajar esa ratio, se ha desaprovechado, que es lo que comentaba Carmen antes. No sé si ella tiene algo que decir al respecto. A eso me refería yo antes, porque nosotros, como ha dicho Miguel, el año pasado fue el primer año en el que hemos notado ese descenso de población. Y entonces nosotros, por estar en una zona, que no me refiero solo a mi centro, me refiero también, por ejemplo, al Mariana Pineda, que es un colegio público con muy buen profesorado, también le está pasando lo mismo. En el momento en que empieza a descender la población, ¿qué hace la Consejería? Suprimir unidades. Y nosotros este año pues estamos en ese dilema. Bueno, estamos, como somos concertados, estamos en periodo de alegaciones, no sabemos exactamente qué pasará, pero en el momento en que han visto que ha bajado, ha descendido un poquito más, pues la solución que nos dan es esa, es descender, si es posible unir dos unidades en una, y con eso en estas zonas que nosotros necesitamos más recursos, más personal, para que ahora tenía que ser una oportunidad, sobre todo, ya digo, en las zonas estas que socialmente son más desfavorecidas, y no es así, no es así. Yo recuerdo, Pedro, hace, bueno, quizás vosotros no estabais en ese momento en cargo directivo, pero yo recuerdo hace unos 18 o 20 años, en aquel tiempo, si no me equivoco, creo que estaba aquí como inspectores Jesús Pérez y Víctor Burgos, creo que era. Y en aquel tiempo también se produjo como un pequeño descenso. En el número de alumnado. Y hubo un acuerdo cuando en aquel tiempo las comisiones de garantía, que no se llamaban así, se llamaban simplemente comisiones de escolarización, las presidía el servicio de inspección y estaban compuestas por todos los directores de la localidad, así como también por representantes de la AMPA. Recuerdo que en aquella ocasión se decidió por unanimidad el bajar la ratio a 22 alumnos. Y fue un momento en el que tuvimos una serie de años con una ratio media de unos 22 alumnos por centro, ¿no? Igual que se aprovechó en aquel tiempo y no hubo tanto problema, quizá habría sido conveniente en esta ocasión haber hecho lo mismo, lo propio. ¿Qué ratio tiene ahora mismo por clase Motril? En primaria 25 alumnos más un 10% y en secundaria 30 más un 10%, o sea, 25, 27 y 33 en la ESO, y en bachillerato 35 más un 10%, que son 38. Estamos en los niveles medios, ¿no? Porque dicen que una clase más de 25 no debería de tener, ¿no? Pero bueno. No, incluso claro más que medio. Eso es según normativa, vamos. Si nos vamos a otros países, efectivamente, hay muchos otros países donde las ratios son mucho más bajas. 15 alumnos por clase. Claro. Y si hay alumnos de necesidades educativas especiales, pues hay llega a haber hasta 3 profesores por clase y reducen el número de alumnos. Es que la inversión proporcional del PIB, en el caso de España, es muy inferior a muchos países de la OCDE, incluso del entorno nuestro, de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, quizás hubiese que hacer un esfuerzo más. Siempre se habla de la joya de la corona, en el sentido de la sanidad y la educación y servicios sociales, y la verdad es que muchas veces está bastante denostada, no se da el apoyo que se merecería. Ya no hablo ni de un tipo de gobierno u otro, ni el color. Efectivamente hay algunos gobiernos que quizás hacen algo más que otros, pero bueno, lo ideal sería que todos hiciesen lo mismo por esos 3 grandes sectores o esas 3 patas del bienestar social, ¿no? Vamos a ver si alguna vez los políticos estos ya se dan cuenta de la prioridad que deben tener esos 3 sectores, y a ver si realmente se ponen los medios y los presupuestos que deben ponerse para cumplir los objetivos que se marcan, ¿no? ¿Ratio entonces? ¿Por qué ratio te
te inclinas tú? Sí, bueno, el mínimo posible. Hubo un tiempo, efectivamente, que hubo un acuerdo en otro tiempo y concretamente en infantil se bajó la ratio a 20 alumnos. Yo creo que 20 niños, niñas de 3 años ya está bien. Sí. Mucho más, 25. Entonces, pues bueno, eso sería lo propio. Y bueno, creemos que todo iría un poquito mejor, porque la atención sería distinta, los recursos también, con 25 niños, niñas en la clase es difícil, bueno, poder atenderlos a todos si queremos hacerlo en condiciones. Entonces, bueno, no es siempre exigir menos para hacer menos, sino se trata efectivamente de tener algo con más calidad. Si lo que pretendemos es dar calidad, consideramos que sería bueno y sería buen momento eso, aprovechar que ha habido ahora un bajón de población, pues eso, para en vez de suprimir unidades, intentar bajar la ratio y hacerlo todo más asequible. Como presidente de la Comisión de Garantía, la gente en Motril, en Salobreña, en Almuñécar, siempre se queja de que no se cumplen las garantías necesarias para que su niño vaya al centro que uno quiere. ¿Se cumplen esas garantías? ¿Lo que se solicita de admisión? Bueno, eso es otra cuestión. Nosotros en los datos que tenemos, sabéis que en infantil y primaria existe una zonificación, concretamente en Motril hay 5 zonas y en función de la zona hay un baremo, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre se pretende y se dice que los padres puedan elegir centro, pero claro, va a ir en función de la zonificación y de los puntos que les correspondan por zona. Es llamativo que hay zonas, también quizá habría que replantear de nuevo las zonificaciones, las zonas, pero que sabemos que hay zonas que alumnado de su área de influencia a lo mejor acude un 30% o un 40%, el resto es de una zona próxima. Quiere decir que quizás las zonas habría que de nuevo un poco tratarlas, o quizás, no sé yo, si lo mismo que ocurre en secundaria, que hay una zona única y efectivamente lo único que existe es el baremo que hay al uso para establecerlo, sería bueno o no. Decir eso, que normalmente los padres piden y normalmente se les suele dar respuesta a lo que piden. Efectivamente, hay algunos que no van al centro que les gustaría que fuesen, porque en la mayoría de ocasiones tampoco tienen la puntuación necesaria, por eso, porque pertenecen a otra zona y por tanto tienen menos puntos. Hace mucha artimaña. No, a ver, de todas formas, lo de aunque la inscripción sea única para secundaria, el área de influencia existe también para secundaria. Entonces, o sea, la gente que vive en el área de influencia de cada centro tiene más puntos que una persona que sea de una zona limítrofe. De 14 a 8 hay 6 puntos de diferencia entre una persona que vive en la zona de influencia y otra que no. Que luego se compensa a lo mejor si el padre o la madre trabajan en la zona, porque también eso da puntos, o sea que da 10, o sea que hay compensaciones en ese sentido. Pero bueno, también prima vivir en la zona, o sea que no excluye, pero sí se favorece el hecho de que el alumno acuda. De todas formas, en el caso de secundaria existe menos problemática, ¿no? Porque yo conozco gente que vive cerca del Javier de Burgos y está estudiando en el Giner de los Ríos, en el Martín Recuerda. Conozco gente del Instituto de Arriba, del Julio Rodríguez, que está estudiando abajo. Ahí existen menos problemas, ¿no? Hombre, en principio, a ver, depende también, o sea, de lo que solicitan los padres, porque esto también fluctúa un poco, y también de lo que ofrezca el centro, porque los centros públicos, bueno, pues ahora 4 de los 5 centros públicos, o sea, bueno, de los 6 si contamos a partir de tercero de esos son bilingües, nuestro centro es plurilingüe ahora, y entonces también depende un poco de lo que los padres quieran para sus hijos, pues la demanda va a ser mayor y a lo mejor la oferta no se ajusta a lo que ellos quieren. Entonces es un poco... no existe un problema como tal de escolarización porque al final, bueno, pues tenemos que reajustamos y enviamos a los niños. Motril yo pienso que no es tan grande. A nivel de secundaria pienso que no es un área muy grande
Y bueno, a lo mejor pues entre el Burgos, el Julio y la Zafra que estamos por allí, pues no sé, a lo mejor pues hay 10 minutos de diferencia andando, que pues un chico o una chica pues, puede asumir perfectamente andando. Entonces a lo mejor en ese sentido no lo vemos como un problema en sí, a lo mejor como un colegio de primaria que si está más limitado, bueno, o los padres prefieren que esté en la cercanía de su domicilio. De todas formas, el derecho de elección de centro de la familia no siempre se cumple, ¿no? Tal como han comentado ellos. Hay familias que solicitan un centro, pero resulta que si no tiene puntos suficientes para acceder a ese centro, tiene que irse a otro distinto, ¿no? Que existen problemas en cuanto a que no todo el alumnado y la familia consiguen el centro que desean, por supuesto, pero en secundaria y en primaria. Y a la muestra me remito en que hay ciclos de grado medio, por ejemplo, grado superior, que tienen en secundaria y en donde hay exceso de solicitudes, exceso de demanda, ¿no? Y hay alumnado que se tiene que quedar fuera y elegir otra opción distinta porque no ha podido elegir esa opción, o incluso centro. Quiere elegir un centro y no hay plaza y tiene que irse a otro distinto, ¿no? Y en primaria ocurre otro tanto lo mismo, que no es un porcentaje muy amplio como para alarmarse, pero sí es cierto que hay gente que se queda sin poder elegir el centro que desea e incluso en secundaria la especialidad que desea. ¿Qué se hace con esa gente? Yo quería hablar respecto de esto un poquito, porque es cierto que todos los padres tienen ese derecho a elegir centro, siempre y cuando haya vacante, haya plaza en ese centro. Pero esto que hace también, esto supone que habiendo otros centros en esa zona, se queden sin el alumnado que debería ir, porque se ponen de moda algunos, porque los padres quieren que sus hijos estén todos en el mismo centro, y eso yo pienso desde mi punto de vista, y puesto que lo estoy padeciendo y otros centros también, que eso las autoridades no deberían de permitirlo, entre comillas, a ver, que yo no es que diga que tengan que ir obligados a otro centro, ¿no? Pero que todos los centros que hay abiertos con un profesorado, con unas instalaciones magníficas, todos los colegios son buenísimos. Y hay gente que simplemente por el hecho de decir, es que este colegio está en esta zona y yo quiero que mi hijo vaya a esta. Y entonces se están dejando esos centros casi despoblados. Y en cambio otros están sobresaturados y si son públicos incluso están cogiendo para comedores otras zonas que no estaban destinadas a esto. Yo creo que también hay que hablarle a la población, hay que mostrarle todos los centros y todas las posibilidades que hay en Motril. Los centros concertados es una opción, pues nosotros estamos acogiendo a muchos alumnados que a lo mejor, sobre todo en secundaria, ya que hablaba él de secundaria, en secundaria nosotros tenemos una ratio bastante elevada. Pues muchos padres a lo mejor ven un centro cerrado, un centro que no hay un alumnado excesivamente mayor porque no tenemos bachillerato. Entonces para esos niños les gusta el colegio, un colegio que sea así, como los concertados que entran en 3 años y terminan en la ESO, con la titulación de secundaria. Pero tenemos un problema, que eso sería otra historia para la concertada. El problema es que nuestro alumnado no tiene puntos porque los hermanos que están en la concertada no le dan puntos para ir luego a la pública, a un IES. Y ahora alumnos de mi centro acaban la secundaria, quieren ir a cualquier IES y se encuentran con menos puntuación que otro alumno que haya estado en un público. Pero eso desde un para principio. El bachillerato. Para bachillerato. Bueno, el bachillerato es otra historia y bueno, porque ahí también entra en competencia con la formación profesional. De todas formas, al hilo de lo que comentaban antes, hace un momento, nuestro centro es un centro plurilingüe, que le damos bastante importancia a los idiomas y bueno, yo creo que es una particularidad que hay en Motril, o sea que la Zafra ahora es el único centro que hay plurilingüe. Ahora voy a hablar no como secretario de la comisión, sino como pues parte del claustro y jefe de estudio de la Zafra. Yo no le puedo decir a un padre que trae a su niño del Virgen de la Cabeza, del Cardenal Belluga, de cualquier sitio que no traiga a nuestro centro, porque nuestro centro está ofreciendo una cosa dentro de la pública que no están ofertando otros centros. Entonces yo creo que limitar esa elección o ese criterio de elección a los padres creo que no es positivo. Sobre todo porque bueno, es una opción personal también, decirle, bueno, yo creo que mi hijo se forme en inglés, se forme en francés, tenga una serie de asignaturas que se impartan. Y limitar eso creo que sería un error. Y bueno, parte del éxito a lo mejor que estamos teniendo nosotros como centro público es eso, la opción que hemos hecho y la importancia que tiene hoy en día un idioma o estar capacitado para 2 idiomas, que serían el inglés y el francés. Pues pero lo que pasa es que a lo mejor
el dar esa oferta que ofrece en este caso tu centro puede hacer que se sature tu centro, ¿no? Nosotros tenemos Porque puede resultar de que un número importante de gente de Motril pues diga, pues yo quiero ir a estudiar ahí en la Zafra, y a alguien le tienes que decir que no. Claro, tenemos 3 líneas, que es lo que está, o sea, además por cuestiones de espacio, nuestro centro también tiene muchos ciclos de formación profesional, son 3 líneas lo que tenemos y al final es lo que hay, o sea, es lo que podemos ofertar. Y es verdad que hay padres que se quedan sin poder, bueno, va a hacer que sus niños y niñas entren en el centro, pero es que no, o sea, es una imposibilidad espacial, o sea, que no es una cuestión de que ya son 3 líneas lo que podemos dar. Y bueno, yo creo que también no todo el alumno, o sea, no todo el alumno del centro está estudiando en plurilingüe. Aproximadamente, pues bueno, una tercera parte del alumnado de primero de la ESO está estudiando, el resto estudia en bilingüe. Pero bueno, yo creo que también en la variedad está un poco el gusto y que lo que intentamos también ofrecer en la pública es calidad, una oferta también de calidad. Y bueno, ya he dicho antes que, excepto el Martín Recuerda, todos los centros de Motril ya de secundaria son bilingües. Y el nuestro, pues bueno, en particular plurilingüe. O sea que ahí, bueno, pues tienen oferta los padres y creo que... Aquí lo que sí hay es un problema de visibilidad, ¿no? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los centros concertados, es curioso, cuando alguien accede a la red de centros a nivel de la consejería, en la web o en algún sitio de la consejería o de la Delegación de Educación, aparecen solo exclusivamente los centros públicos, no aparecen los centros concertados. Esta es una demanda que llevan haciendo ya todas las federaciones y asociaciones andaluzas y a nivel nacional de centros concertados, en las que, bueno, el por qué narices, entre comillas, con perdón, no se visibilizan lo mismo los centros concertados, la oferta pública que hay, igual que los centros de titularidad de la Administración, ¿no? Vamos, la red pública de enseñanza está muy claro, ¿no? La red pública está compuesta por 2 patas. Una es los centros de titularidad de la Administración y otros son los centros concertados. Ambos componen la red pública. Tanto en la Ley de Educación de Andalucía como en cualquier ley a nivel nacional, e incluso, bueno, en la Constitución, se deja muy claro qué significa la red pública de la enseñanza, ¿no? Y claro, hay algunas comunidades autónomas en donde a lo mejor se tira más hacia lo público y menos hacia lo concertado, y a la inversa. Hay otras en donde se propone o se intenta que haya más centros concertados que públicos, ¿no? En el caso de Andalucía es curioso, en los últimos, no sé si son 5 años creo que eran, las últimas estadísticas que miramos, 5 o 6 años, el número de centros concertados que existía en el porcentaje en Andalucía era un 21%. En esos 5 o 6 años ha bajado a un 18%. Es decir, son 3 puntos menos lo que hay de red de centros concertados. Está claro que la Consejería está apostando por la enseñanza pública, sí, y ciertamente la enseñanza pública, bueno, no digo pública, pública son las 2, de titularidad de la Administración, ¿no? Está apostando mucho más por ese tipo de enseñanza. Bueno, es respetable como opción política del gobierno que tenemos, pero también es cierto que la labor que realizan los centros concertados es inmensa, ¿no? Y sobre todo muchos de ellos cuando están situados en zonas sociodeprimidas. Y a la muestra me remito sobre todo a nivel de cooperativa. ACES, Economía Social, que es la Asociación de Centros de Economía Social de Andalucía, a la que pertenecemos, ambos centros, sí. El suyo y nosotros. ACES hace una labor tremenda en cuanto a ubicar centros en zonas sociodeprimidas, ¿no? Y darle salida a ese alumnado que realmente no tendría que ser ninguna opción. Y eso es una labor que es encomiable y que habría que destacar de vez en cuando. Y entonces hacer eso, los centros concertados algo más visibles. Pero en fin, ahí estamos. Hay que decir que en Motril son 4 los centros concertados que hay, ¿no? No, 7. Hay 7. Estaba Arcoiris, Santísimo, Agustino, Santo Rosario, Luis Pastor, el Pilar, y también el Ave María, el Ave María. Hay un montón de centros. Es decir, que casi están a la par, ¿no? Sí, vamos, aquí en Motril nunca había problema. No. De hecho, se ha convivido muy bien. Yo me acuerdo, yo llevo ya 30 años en el colegio, ¿no? Y llevo 25, 26 años en la dirección, ¿no? Y la verdad es que en todas las reuniones que hemos tenido siempre director, en todos los grupos de trabajo que hemos tenido, para hacer las jornadas pedagógicas que hicimos durante muchos años, para hacer proyectos conjuntos que hicimos de convivencia, cuando ni siquiera existía la convivencia en Andalucía, el plan de convivencia, y sonaba chino. Sí, la escuela espacio de paz no existía en Andalucía y sonaba chino el plan convivencia que hicimos aquí en Motril, todos los centros, incluso inmiscuimos al resto de centros de la comarca, ¿no? Haciendo un proyecto muy bonito, ¿no? Y
Y bueno, siempre se ha trabajado codo con codo, no ha habido nunca problema en ese sentido, vamos. Y ha sido una colaboración muy estrecha entre centros concertados y centros de titularidad de la Administración. El problema surge este año que se quiere reducir una línea de uno de los centros, ¿no? No, ya bueno, viene tampoco. Ya años yo he dicho antes, y es cierto, eso es real, el curso pasado hubo 2 unidades que se suprimieron en 3 años y se suprimieron en 2 centros públicos. Espera, Miguel, pero lo que Sí, no claro. sabéis es que a nosotros, al Colegio Arcoíris, se le cerró el curso pasado una línea. Nos quedaban 2 cuartos de la ESO de secundaria y se nos... Lo que pasa es que no En secundaria, sonó. ¿no? Sí. En Lo secundaria. que pasa es que no, Es que eso no lo se hizo hizo la visible, Yo como los dice datos, Antonio. los datos que tengo son de A nosotros infantil, nos cerraron primaria. una línea enterita y ahora nos encontramos con 30 alumnos de secundaria con alumnado que son de necesidades educativas especiales, más que nada son de compensación debido a algunos, a una parte de nuestro alumnado, debido pues, a eso, a razones sociofamiliares y nosotros tenemos que tener 30 alumnos, de los cuales a lo mejor en cada clase tenemos 4 o 5 niños de necesidades, algún alumno que otro con dictamen, otros de compensación educativa, y la verdad es que intentamos darle la mayor calidad posible. Bueno, Nosotros nos matamos allí con nuestro alumnado. Somos centro bilingüe también, para que ellos no carezcan, para que no tengan carencias ninguna, sino que luego puedan acceder a un puesto de trabajo también digno, que es lo que nosotros queremos. Y de hecho hay mucho alumnado nuestro, luego hace bachillerato e incluso carrera universitaria. O sea, estamos... Bueno, yo creo que este no es un debate de escuela No. pública, sí, No. escuela concertada, No. porque entonces a lo mejor los argumentos y lo que se trae uno es otra cosa. Vale. Y bueno, lo que sí es cierto es que la escuela pública debe garantizar que todo el alumno pueda ser atendido en la escuela pública, y la escuela concertada es una opción que tienen también las familias, pero yo creo que la Administración sí debe garantizar en cualquier caso que cualquier padre que quiera escolarizar a un hijo suyo en un centro de titularidad pública pueda hacerlo. Eso sí es una cosa que sí hay que tenerla claro. Otro tema y otro debate creo que es que a la hora de reducir líneas, Si se tiene que sea en reducir de sitio un o lado otro. o de otro. También puedo decir yo que en nuestro cuarto de la ESO somos un centro público, pues nosotros oscilamos en cuarto de la ESO de 3 unidades a 2 dependiendo del alumnado que llega, porque eso depende del alumnado que promociona. ¿Vale? Entonces no es solo un problema, y el problema de la clase masificada lo tenemos también nosotros, de que nos faltan orientadores también, de que necesitamos más recursos. Yo creo que es un problema, no es de la concertada o de la pública, es un problema que tenemos la educación en general, comenzando por las ratios, que son para mí abusivas, excesivas, y terminando por los recursos humanos que bueno, que también yo creo que pues son mejorables y que pues ayudarían a poder llevar a los niños y las niñas a la meta nuestra, que es que titulen en la ESO, luego puedan tener continuidad, ya sea en formación profesional como en bachillerato. Que esa es en el fondo la pelea que tenemos que tener todos los centros de Motril, y dejar un poco al lado a lo mejor otro tipo de disputas que no... A colación de los recursos humanos, en el anterior debate... En el anterior debate salió surgió el tema. que hace falta No había más reposición, dotación. y no había reposición cuando se jubilaban y demás, ¿no? Y esa reposición no se ha llevado a cabo, y efectivamente hace que haya menos recursos humanos en los centros educativos que hace unos cuantos años, ¿no? De todas formas, ahora se ha anunciado de que se va a abrir un poquito la mano con Sí, la vamos a ver. dotación de más personal, nuevas oposiciones, etcétera, ¿no? A ver si son suficientes. Yo creo que no, pero bueno, a ver si son suficientes esos que dicen. Lo que sí parece seguro es que de los cambios que se realizaron de zonificación en Motril, Colea no está todo lo ajustado que se debía, ¿no? Entonces, vamos a ver, es que cuando propusimos en el Consejo Escolar Municipal, ahora hablo del Consejo Escolar, no del Consejo de Educación, sino del Consejo Escolar Municipal, cuando propusimos ahí los cambios de zonificación, bueno, Motril llevaba unos 20 y tantos años con el mismo tipo de zonificación, ¿no? Y era un poco incongruente pensando en que había unos cuantos centros que cogían todo lo que era, centro educativo, ¿no? Que cogían todo lo que era el centro neurálgico de Motril, ¿no? Y llega un momento en el que decidimos, dentro del Consejo de Educación, dijimos, bueno, esto es un poco incongruente, creo que me he traído el plan, aquí está. Y dijimos, esto es un poco incongruente, ¿no? Vamos a hacer algo que sea, más equitativo entre todos los centros. Este es el mapa, el naranja, la primera zonificación que había, la muestro ahora aquí, si no. Esta era el naranja, la primera zonificación que había en Motril, ¿no? ¿Que está dividido en cuántas zonas? ¿En 9? No, eran 5. Cuando se decide cambiar por la amarilla, se piensa en que la zonificación debe ser partir de un punto neurálgico en el centro y como quesitos, como sectores, abarcar toda la población de Motril.
de tal modo que hubiese alumnado que residía, si estamos aquí, alumnado que residiese en el centro, en el intermedio y en el extrarradio. En todos los casos, en todas las zonas que hubiese alumnado de ese tipo. No que antes unos cuantos centros se llevaban toda la población del centro prácticamente. Esto surte su efecto, pero llega un momento en el que nos damos cuenta en el que se hace, bueno, pues una interpretación no muy real de cómo debía ser. Y entonces esto parte de la fuente que hay en el... ¿Dónde está? En la posta, de ahí partía lo que era el Martín sector. Cuevas. Efectivamente, la calle Martín Cuevas, desde esa fuente, en teoría, es donde parte cada zona, ¿no? Claro, y algunos centros pensaron, bueno, pues este punto significa que también es colindante con este, con todo. Entonces cogían alumnado de toda la zona. No era lógico, no era lógico. Vamos a ver, yo, si estoy en esta zona, puedo coger, como decía Miguel antes, el de la zona de aquí y el de la zona derecha, pero no el de la zona de enfrente o la otra zona. Y esa interpretación que se hizo, o ese mal uso que se hizo de esta propuesta, es lo que acarreó quizá algunos problemas inicialmente. Después ya se solventó diciendo que no, que efectivamente este punto neurálgico no era como para que todo alumnado que viviese alrededor pudiese elegir esta zona, sino que se partía de esta zona solo y hacia las dos colindantes. Claro, es que el epicentro tiene la posibilidad de elegir los 5, ¿no? Claro, esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, no, es como el epicentro, yo toco con esta zona, toco con esta, toco con toda la zona. No, usted no toca, usted toca solo con este, con esta. Pero se llegaron a considerar zonas limítrofes, la de la derecha y la izquierda, no las de enfrente. Entonces, a la hora de puntuar. A posteriori ya cuando... Aún así, yo vuelvo a insistir y los datos lo reflejan, porque últimamente, pues, la aplicación Seneca es un poco chivata, entre comillas, y tenemos todos los datos, y nos aporta datos de las distintas solicitudes, y hay algunos centros que, no diré nombres, pero bueno, centros que tienen 39 solicitudes dentro de su área de influencia, 3 solicitudes. Es decir, el resto, 36, fuera de su área de influencia. Otro centro, 50 y pocas solicitudes, de su área de influencia, 28. 26 fuera de su área de influencia. Estamos hablando de 3 años. De 3 años, sí. Yo los datos, yo siempre que hablo hablaré de 3 años fundamentalmente, y primaria si queréis también, pero bueno, como el gran problema, unas veces y otras no, es en 3 años, son los datos que estamos dando. Entonces, bueno, pues, y es llamativo, ¿no? Pero de hecho lo vemos, ¿no? El tráfico que hay de familias. Pero la causa de eso es la normativa. Sí, que tal vez haya que cambiar algo en la normativa. Claro. O en la baremación. El baremo es oficial y es el que está recogido en voz. Entonces, lo que... Digo que a lo mejor hay que cambiar algo. No digo que cambiéis vosotros la baremación, lógicamente. Sino que a lo mejor el municipio lo que sí puede plantear, y de hecho es lo que más se atiende en la delegación provincial, es la zonificación. Y a efectos de eso no hay nunca ningún problema, puesto que es el Consejo Escolar Municipal el que puede hacer propuestas, y de hecho la hace, y es el que asume la zonificación que va a haber en Motril. Entonces, bueno, una pregunta, que es llamativo esos datos. Una curiosidad, ¿la gente opta por la zona sur o por la zona norte de la ciudad? Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay mucho movimiento, ¿no? Si vemos por la mañana a las 9 menos cuarto, vemos coches de la zona norte que bajan a la zona sur y viceversa, ¿no? De todos modos, sabemos que ahí ahora en la zona sur hay una expansión. No sabemos eso cómo se va a poder resolver, puesto que además los centros de esa zona están ya copados, ¿no? Cardenal Belluga, el nuestro, Virgen de la Cabeza, etcétera, y por ahí se está construyendo bastante. De hecho, ahora a partir de abril-mayo... La zona Ronda Sur, exacto, y todo eso, abril-mayo, es la edificación nueva. Se van a entregar viviendas, y no sabemos ahí cómo... Si habrá que seguir tirando de coches en la familia o qué es lo que va a ocurrir, porque de hecho es un problema, porque la norma lo que contempla es que a la hora de hacer una solicitud, para esa solicitud conformarla, necesita documentación a 31 de marzo, y como hay familias que aún no han recibido la entrega de esas viviendas, claro, no pueden acreditar que viven en esa zona, ¿no?
en fin, que bueno, veremos a ver cómo bueno, quizás tenga razón y se haya resuelve. que revisar otra vez la zonificación en el Consejo Escolar Municipal y ver a ver si hay que hacer la zona, moverla hacia un sitio o hacia otro, en función de qué. Sobre todo intentar racionalizar un poco, porque efectivamente todos los centros que hay en Motril pues dan unas garantías máximas está claro. de cuidado de su alumnado, de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que racionalizarlo en el sentido de que no puede ser que cargar un centro y vaciar otro. Eso hay que buscar algún tipo de darle respuesta. Sí, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es perjudicar la educación de nuestro hijo, porque si buscamos un centro donde el ratio tiene que subir a, si hablábamos antes de 20 máximo. A 35, no, pues claro. le estamos perjudicando. No, pero los ratios vienen marcados y son en primaria 25 más el 10%, en secundaria 30 más el 10% y en el bachillerato 35 más el 10%. O sea, eso no se puede superar por ley, porque si no luego, si en total de las unidades que tienen supera ese número, tienen que dar otra unidad al centro y ahí se crea un grupo nuevo. A ver, yo es que creo que debería guardarse un equilibrio. Y lo digo también porque, bueno, pues como centro público nosotros tenemos un proyecto educativo también. Cada instituto de secundaria de Motril tiene su proyecto educativo, entonces, claro, el modificar la zona, bueno, pues las zonas por las que voy a premiar a la familia pues a lo mejor perjudica a otros padres que sí quieren compartir nuestro proyecto educativo. O sea, yo hablo desde un centro público. Entonces, claro, yo creo que hay que ser muy cuidadoso y ver qué se hace porque a lo mejor estamos perjudicando a padres que apuestan por la enseñanza pública. Yo soy padre de 2 niñas y mi hija estudia en la estudia en la escuela pública. Yo soy un gran defensor de la escuela pública y no me gustaría me gustaría que mi hija a lo mejor pues pudieran estudiar en el centro público que yo decida o en el centro que yo decida. Vamos a no diferenciar, pero vamos. Entonces, claro, lo de rezonificar, rehacer... Yo ya me quedé, cuando mi hija, la mayor, que tiene 9 años, yo quería que estudiase en un centro bilingüe, que era el Garballo, no pudo ser, me separa la calle Cueva, yo tengo más cerca la fabriquilla que el Cardenal Belluga donde va mi hija, pero bueno, no me correspondía y me tuve que ir estoy contentísimo con el centro, os se lo puedo decir, que desde aquí, que con Cardenal Belluga estoy muy contento, tengo a mi hija escolarizada y muy bien. Pero que en realidad rezonificar va a tener beneficio y perjuicio a toda la gente que se queda en los límites de la zona. O sea, y eso, no sé, hay que ser cuidadoso y hay que, a lo mejor, pues bueno, estudiarlo desde muchas maneras. Vamos y cómo puede influir en el resto de... Juan Manuel, sí, pero a lo mejor buscar el centro cercano, claro, ¿no? Vamos, Juan Manuel, cuando se zonifica, la fuerza siempre se queda alguien fuera y alguien dentro. Claro. Siempre, siempre. Cuando se hizo aquella zonificación hace muchos años, la originaria, que decíamos que lleva ya 20 años sin tener cambio, y propusimos el cambio en tipo quesitos, tipo sectores, hubo gente que se sintió a lo mejor dolida porque se quedó por poquito fuera. Pero es que eso siempre ocurre. Lo que sí hay que hacer es, como dice Miguel, ¿no? Tenemos que rentabilizar los centros educativos y todos ofrecen aquí una gran calidad en la enseñanza en la medida que pueden, ¿no? Todos. Aquí no hay grandes distingos de un centro a otro. No, pero ya no, ni siquiera hablo de calidad, o sea, porque la calidad, yo creo que estamos todos a un nivel muy alto. No hablo de calidad, hablo de lo que le estamos ofertando a los niños. No todos los centros ofertamos las mismas cosas, ni damos las mismas cosas. Entonces, claro, ya le digo, o sea, que es un tema de idioma, los idiomas en este caso. Hay padres que priman el idioma en unos casos y otros que no, que a lo mejor buscan otras cosas. Y a lo mejor pues lo estamos limitando en ese sentido. O sea, que no hablo ni siquiera, o sea, zonificar, yo en realidad creo que eso pues se puede hablar mucho y a lo mejor pues en el Consejo Escolar se puede discutir mucho más. La reubicación de los centros existe, o sea, las unidades que se asignan a cada centro dependen del número de niños que hay en total en Motril, se asignan por histórico que hay en cada centro y por solicitudes que ha habido en los últimos años las unidades, y luego los niños que se quedan fuera, porque en los centros que hay alta demanda, que se quedan fuera, se reubican, que eso es lo que muchos padres no quieren que suceda, pero es que es así. Y así se evita que centros que tienen poca demanda se queden también vacíos. O por lo menos ocurre con la escuela pública. No sé, lo que sí es cierto es que creo que debe haber garantías de que todos los alumnos van a estar escolarizados, que esa debe primar, y luego, pues en tanto, o sea, las posibilidades que haya, ofrecer a los padres en el centro que ellos quieran, pero si no puede ser, porque hay limitaciones espaciales y hay limitaciones de mucho tipo, habrá que ofrecerle otro centro cercano, a lo mejor a lo que ha pedido, claro. Pero vamos, no creo yo, sé que la parte de reubicación a lo mejor sí esa es una parte que hay que trabajar más,
en la escolarización. Sí, sí. Pues bueno, porque tenemos, sí, el centro prioritario, solo miramos el centro prioritario, lo que queremos, pero la gente coloca también en segundo, tercer y cuarto lugar otro centro. A lo mejor ahí es donde tenemos que centrarnos. Y decir, bueno, si no hay plaza en el centro que quiere el padre, oye, pues vamos a priorizar ahora el segundo centro que ha puesto. Vamos a hacer no sé, y ahí a lo mejor pues habría que hacer una segunda fase de... Que eso depende de Seneca, de la Sí. consejería. Claro, efectivamente, sí, que a lo mejor es una demanda que tenemos que hacer como he comentado yo antes, cuando hace muchos años las comisiones de escolarización las presidía la inspección, había capacidad de decisión y además allí estaban presentes todos los directores y representantes del AMPA, y esa comisión tenía capacidad de decisión y estaba humanizada, entre comillas, a la hora de asignar o de solventar problemas que surgían de algún alumno o alguna alumna que se había quedado fuera en su centro cuando a lo mejor tenía algún hermano y tal, y la legislación no le permitía en ese momento, por la normativa, que accediese a ese centro, ¿no? Entonces se llegaba a un consenso, un acuerdo, y se humanizaba esa escolarización de ese crío. Oye, no, oye, Seneca, y Seneca te da lo que te da. Sí. Y hoy día la Comisión de Garantía no tiene capacidad decisoria ninguna. No, en ese Ninguna. sentido no. Viene todo impuesto, todo asignado. Simplemente lo único que hacemos es revisar lo que hay, lo que han dicho Seneca, y se acabó. Y si hay algún problema, comunicar a la delegación de la consejería para que Seneca solvente otra vez el problema. Y no nosotros como Comisión de Garantía. Claro. Así que la verdad es que el nombre de Comisión de Garantía tiene poco que decir. Yo diría Comisión de Supervisión más que otra cosa, ¿no? Porque, pero, en fin. Yo la parte por la que más justifico la Comisión de Garantías que haya sede en Motril, tanto de infantil, primaria y de secundaria, es sobre todo por facilitar a las familias. Sí. Sobre todo es la única función. porque ahora estamos en el periodo de fase ordinaria de escolarización, que bueno, efectivamente pues todo va diligenciado a través de la aplicación Seneca, etcétera, etcétera, pero luego una vez que acaba todo este periodo viene ese periodo extraordinario y es ahí cuando yo creo que tiene más razón de ser las comisiones de garantía, en tanto que una familia que viene de traslado a Motril no se tiene que trasladar a Granada, solicitar centro, etcétera, etcétera, desde ese punto de vista, sino que acude a los centros referentes, a las comisiones, y desde ahí se le ofertan en los lugares donde hay vacantes, que eso es otra cuestión. Es que vengo de fuera y vengo con las garantías del centro que yo quiera. No, usted viene, yo le oferto todo lo que hay y de lo que hay usted puede elegir, pero esa misma función, Miguel, la tenía la anterior Comisión de Garantía, no de Garantía, la anterior Comisión de Escolarización, cuando se llamaba así, esa misma función y algunas más. Sí, y hoy, por supuesto, porque estaba presidida por la inspección. Ahora quien la preside somos los directores que estamos muy capacitados. Ya no lo digo, no, te está equivocando, no lo digo ni mucho menos porque antes fuese la inspección y ahora son los directores. No, te lo digo porque ahora Seneca quien asigna, y antes estaba humanizada, entre comillas. Digo que era distinto, o sea que la inspección tenía capacidad de decisión y nosotros solamente tenemos... No la inspección, y los directores y los padres que estaban presentes allí. Vamos a ver, allí se votaba. En esas comisiones de escolarización no era el inspector lo que decía el inspector, ni mucho menos. Y en las actuales, es lo que decíamos para los directores, se vota. El curso pasado sabéis que hubo el problema de 3 años y se debatió, se votó, se recogió en ruego y preguntas, se envió a la delegación y efectivamente delegación es quien decidió. Por supuesto nosotros, Bueno, llevamos ya más de 50 minutos. Ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Casi no lo hemos dado cuenta. Me gustaría que estos últimos 5 minutos simplemente los dedicaran ustedes a que hicieran alguna recomendación a los padres, sobre todo sobre este periodo de escolarización en el que estamos, ya concluido, en el que han tenido que hacer las inscripciones, pero ¿qué tienen que hacer los padres a partir de este momento? Ya estamos en abril y tenemos que resolver temas con nuestros hijos. Me da igual que empiece Carmen, por ejemplo. Venga, pues yo Bueno, yo la recomendación que le haría a los padres es que a partir de ahora las reubicaciones, como bien ha dicho Miguel, hay gente que protesta mucho si van sus niños a un colegio a otro que tenga vacantes. Yo le diría que no le tenga miedo a ningún centro, a ningún colegio, que vaya y lo vea el proyecto educativo de ese centro y seguro que va a estar contento luego. O sea que todos los colegios son válidos, todos tienen calidad y que no le importe que reubiquen a los alumnos, a su hijo en otro centro, porque nosotros hemos vivido eso de veces que han dicho pues tiene que ir a este centro, a este y se han negado. Entonces,
Yo quisiera hacer de aquí un llamamiento a la familia y decir que no se pueden cerrar ciertos centros, que ya tienen un profesorado, un personal, trabajadores también, digamos, que si los van cerrando se quedan en paro, porque nosotros nos quedaríamos en paro, no es igual que los públicos, que bueno, cada uno. Aquí no quiero yo otra vez empezar. No quiero empezar otra vez con la distinción. No vamos a entrar en el debate público-privado. Bueno, pero que sí, que hay que mirar por todos los centros, que todos son buenísimos y ya está, y que las familias sean conscientes de eso. Sería bueno también dar alguna información que sea de... decir que para el día 20 de abril en los centros están publicadas ya las puntuaciones de las solicitudes y hay un periodo de reclamaciones y la publicación en el centro da por hecho que la familia reconoce esa puntuación. Quiere decir que deben acudir a los centros, ver su puntuación y si hay alguna reclamación hacerla en plazo en tiempo y forma, porque si se pasan los plazos luego ya es todo. Perdona, Miguel, ¿esa reclamación problema. se hace al centro o se presenta en el centro? Se presenta en el centro donde se ha presentado la solicitud. Claro. Al centro prioritario, que lo llamamos, ¿no? Que es donde se ha presentado la solicitud. Vas allí, ves tu puntuación y si tú habías hecho tus cálculos y te correspondían X puntos y te salen menos, pues reclamas para que se considere la reclamación. ¿Y si hay un empate a puntos? Sí, bueno, eso está hay un sorteo, todo esto está... Que no es por orden alfabético, ¿no? No, hay un sorteo... Que a mí me decía uno de hace poco que se llamaba Abad, decía... Yo tengo preferencia porque mi apellido empieza por la A. Hay un sorteo público y eso hay una combinación matemática que además es cada año y eso la hace la aplicación SENE, que nos dice, el sorteo público es a partir del 15 de mayo y es la aplicación Seneca la que en función de ese... El sorteo se hace en Sevilla, o sea que es a nivel andaluz, o sea que no es una cosa que es un tema... Y luego hacer mucho hincapié en lo que hemos dicho antes, sobre todo los que van nuevos, aunque en los centros se hace mucha información al respecto, es decir, que en infantil y primaria, del 1 al 8 de junio deben formalizar la matrícula. En secundaria es en julio, del 1 al 10 de julio, ¿vale? O sea que en este caso... Y también yo quería decir, por si alguien trae lecturas de cursos anteriores, hacer hincapié en que este año, como se ha publicado un decreto y una orden nueva sobre escolarización que modifica la anterior, una cuestión llamativa es la que hemos dicho antes, que en primaria el día 10 de junio acaba todo el proceso ordinario. En cursos anteriores se mantenía esa, llamémoslo lista de espera, se mantenía, incluso había un acuerdo aquí en Motril que se mantenía hasta el 1 de octubre, no es así. 10 de junio se cierra el periodo ordinario y a partir de ahí es todo extraordinario. Ya tiene que saber cada uno al centro que va. Exacto. Sí. Y sobre todo que aquel ya no va a haber movimientos de las solicitudes que haya habido ahora en el mes de marzo, ya no va a haber más movimientos, que antes sí se respetaban, ya os digo, por si había algún movimiento en septiembre y demás, se respetaban. Ahora ya solo se van a atender las que son por cuestiones extraordinarias, que son pues por cambio de zona, totalmente justificado, etcétera, o traslado u otras variables. Yo en nuestro caso, es verdad que hay alumnos que repiten sexto, nos ocurre, nosotros tenemos que tirar de lista de espera, o sea, de la lista de alumnos que se han quedado después también, o sea, que eso también está regulado. Y bueno, se hace también el periodo después del periodo de matriculación, que bueno, que sí, efectivamente hay un periodo ordinario, el extraordinario, pero que bueno, que siempre hay particularidades de cada enseñanza, la primaria, la secundaria, que bueno, que es verdad que en un momento determinado un alumno puede no estar en el centro, a lo mejor estar en la lista de espera, el segundo o tercero, fallan 3 alumnos que repiten y entran, ¿vale? O que promocionan, porque todos los centros secundarios reservan plazas para el alumnado repetidor, pero si repiten menos alumnos, seguimos, o sea, tenemos más plazas todavía disponibles. Y bueno, que ahí sí es verdad que hay una posibilidad un poco de encaje de más alumnado en el centro, que esa opción también la tenga. Y en relación, bueno, a la oferta de secundaria, yo creo que es suficiente y todos los centros de Motril de secundaria, al menos, o sea, hablo del nivel de enseñanza pública, garantizan las plazas. Es verdad que hay centros que son los que masivamente tienen pues, más unidades concedidas, que son, bueno, el Javier de Burgos tiene 6 unidades, ¿no? El Giner de los Ríos, Julio Rodríguez, y bueno, pues el Julio está al lado de la Zafra. Si hay alumnos que no entran en la Zafra, pueden entrar en el Julio.
pero es que está muy cerca también el Burgos, yo creo que del Giner pues también, o sea, que estamos en un entorno, en un círculo, hay un radio de acción que yo creo que permite a todo el mundo, en un momento determinado, poder elegir dónde quiere estudiar. Y en relación también a lo del, a la reubicación, que hablan, que también hay centros públicos que le han quitado unidades, no solo este año pasado a Los Álamos, sino que al lado de nuestro centro, San Antonio, el Colegio San Antonio también ha perdido unidades en estos años, o sea que, y se las han quitado. Que no es un problema, que es un problema de natalidad, que a lo mejor luego mezclamos con otro tipo de prioridades de la administración. El problema del descenso de la natalidad en ciertas zonas, sí, lo estamos sufriendo todos los centros, ya sean públicos y privados, y creo que, al César lo que es del César, y yo en este caso defiendo la mía, que igual que esa merma existe en la privada, también está existiendo en la pública. ¿Vale? O sea, Juan Manuel sigue nombrando la bicha. Abundando un poco en lo que comentaba. Bueno, es cierto que hace unos años se quedaron unos 600 alumnos, no sé si recordáis, secundaria, en este caso, eran ciclos formativos fuera. En aquel tiempo fueron 400 y pico alumnos los que se quedaron sin poder elegir ciclo de grado medio o grado superior, y otros 100 y pico, 180 que hubieron, 420 y 180, que no pudieron elegir también otras opciones, ¿no? Estamos hablando de 600 alumnos que se quedaron sin poder elegir lo que deseaban en Motril, ¿no? Es cierto que ahora ya ha cambiado, se han ampliado más unidades, el problema de la FP, nuevos ciclos. El tema de la FP sí es un tema también muy sensible, pero es que no es estamos hablando de escolarización de primaria, secundaria, en otro momento de que, formación profesional, de bachillerato y de todo eso. Recomendaciones porque estamos fuera de tiempo. Venía a colación de pero bueno, yo simplemente quiero poner, abundando un poco lo que han comentado ellos, un ejemplo. El año pasado fue un compañero, me comentó, me decía, mira, yo estudié, no voy a decir el nombre del centro, yo estudié en un centro en el que hay muy pocos alumnos actualmente y en el que llevan ya años con necesidad de alumnado, ¿no? Y dice, yo me sentí contentísimo en aquel tiempo cuando yo estudié y salí igual de bien preparado que la gente que estudiaba en otro centro educativo de Motril. Dice, a mi hijo lo he enviado allí y estoy contentísimo de que esté en ese centro. Dice, además, no se dan cuenta de que mientras que la ratio en los centros más solicitados es de 25 a 27 alumnos, sin embargo, en los centros con menos población estudiantil o menos solicitados, tenemos una ratio de 15, de 12, de 18 alumnos. Y eso es una gran ventaja. Eso es calidad para mi hijo, porque los profesionales son igual de buenos en un sitio y en otro. Sin embargo, el número de alumnado es inferior y la atención que le puede dar ese profesorado o ese docente a mi hijo es superior a los que están masificados, saturados. Yo me quedo ahí solo. Muy bien, pues muchas gracias por estar en el día de hoy aquí, Carmen Mingorance. Gracias. Miguel Delgado, muchas gracias. A vosotros. Sigo por allí. Juan Manuel Ortiz. Gracias. Y Antonio Ramírez. Y seguro que van a ser invitados a más de un programa aquí, porque ya, por ejemplo, ahí se ha quedado sobre la mesa lo de pública-privada, que a lo mejor lo abordamos en otro programa, a ver si nos ponemos de acuerdo ya ustedes. La formación profesional también es otro tema. Y la formación profesional es muy importante. Y la formación profesional también es importante. Y a ustedes recuerden, toda la semana aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña, aquí en Telemotril, hablamos de un tema. Hoy ha tocado la escolarización. Recuerden, es obligatorio que sus hijos hasta los 16 años, ¿no? Sí. Hasta los 16 años estén escolarizados. La próxima semana trataremos otro tema. Gracias por estar aquí.